Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerden que además de la radio estamos en contacto en redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580. Hablaremos hoy del desdichado conde de la Pérouse. Se llamaba Jean-François Galop. Era conde de la Pérouse y nació en mayo de 1741. A los 15 años ya era un marinero excelente y se había destacado en la Guerra de los 7 Años entre Francia e Inglaterra. En 1783, siendo un veterano de 18 campañas al servicio de su país, se fue a vivir con su familia al sur de Francia. Pero de pronto lo llamaron a dirigir la expedición que debía descubrir todas las tierras que escaparon al escrutinio del capitán Cook. El capitán James Cook, de quien hablamos hace no mucho, había recorrido allá entre 1768 y 1779 un montón de islas, hasta que en una de ellas, una isla algo así como Magua, algo así se llamaba, se lo comieron los antropófagos. Bueno, en realidad, esto que le habían encargado a nuestro amigo el conde de la Pérouse se trataba de competir con Inglaterra. Bueno, la Pérouse le presentó un plan al rey Luis XVI y este, luego de consultar con ministros y nobles, lo aceptó. No solo lo aceptó, sino que estaba muy entusiasmado por terminar con la hegemonía inglesa en los mares. Bueno, nada se escatimó para equipar la expedición. Se almacenaron provisiones para un viaje de 4 años a bordo de 2 fragatas de 500 toneladas, la Boussole y l'Astrolabe. L'Astrolabe es el astrolabio, no la estrolada, como había pensado yo. Se obtuvieron para su biblioteca los mapas más recientes, bitácoras de viajes anteriores, bueno, justamente los documentos del inglés Cook, entre los regalos y artículos de trueque, claro, para cambiar con los indios, llegado el caso, con aborígenes, no sé qué, a los habitantes de esos lugares. Se proveyeron de 600 espejaimes, 2.600 peines, 600 kilos de bolita y 50.000 agujas de coser y clavos. Bueno, después de los preparativos tuvo lugar la competencia para enrolarse en las naves. Es decir, el conde tenía que elegir 400 personas. Y hubo realmente mucha competencia, había peleas terribles para formar parte de la expedición. Durante la espera previa a la entrevista con la Pérouse, por ahí se armaban riñas o se producían riñas que terminaban con la intervención de la Guardia Real. Siempre había alguno que llegaba con recomendación o algún noble que se quería poner primero y las filas, que a veces tenían miles de tipos, se alborotaban de manera incontrolable. De todas formas, la Pérouse era inconmovible. Hubo, por ejemplo, entre los solicitantes, un subteniente de 16 años de la Academia Militar de París que no fue seleccionado. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Fíjese, ¿no? Además, la Pérouse parece que era fisiognomista, ¿no? Era fanático del estudio de la fisonomía, la ciencia que estaba de moda en aquel entonces, y rechazaba o aceptaba a los tripulantes según sus características físicas. Si la Pérouse, por ejemplo, hubiera llevado a Napoleón, es probable que la historia de Francia y del planeta hubiera sido distinta. Bueno, ¿qué sabemos? Bueno, sí. Bueno, en relación a la ciencia fisiognómica, sucedió años más tarde, cuando Fitzroy entrevistó a Darwin,
para hacer la famosa expedición a la Patagonia, ¿no? A bordo del Beagle. El capitán era Fitzroy y el científico que viajó con él, entre otros, el más importante era Charles Darwin. Bueno, cuando Fitzroy lo entrevistó, dijo que Darwin tenía una nariz que revelaba señales de pereza y vacilación. ¿Qué va a ser? Por fin llegó el momento de zarpar. El 1 de agosto de 1785, los dos navíos dejaron el puerto de Brest para cruzar el océano Atlántico hacia el Gran Mar del Sur. Algunos todavía llamaban así al océano Pacífico. Prometieron volver en el verano de 1789. Bueno, el 25 de enero de 1786, los dos barcos rodearon el Cabo de Hornos. Mirá el viaje que hicieron, ¿no? Tuvieron que dar la vuelta por el Cabo de Hornos y entraron al Pacífico. Luego de recalar en Valparaíso, siguieron viaje hasta Maui, en las Islas Hawái. Anclaron allí y se pusieron a recorrer el lugar. Así, esa era la isla. Esa era la isla donde se lo comieron a Cook. Sí, sí. Y justo estaban examinando unos documentos y leyeron uno que decía: en el año de 1779, es decir, unos 6 años antes, el capitán de la Marina Británica, Sir James Cook, ha perecido en la isla bautizada Maui a manos de nativos hostiles y de carácter antropófago. El 28 de mayo, la Pérouse y todos sus hombres atracaron en una bahía que luego llegó su nombre, pero decidieron no tomar posesión en nombre de Luis XVI. Dijo: en estas ocasiones las costumbres de los europeos son completamente ridículas. Y se fueron, no atracaron. Se fueron porque tenían miedo que los lastraran. Y agarraron para el otro lado, fueron para el lado de Norteamérica. La primera costa norteamericana que avistaron fue el monte San Elías, al sur de Alaska. Mientras cartografiaban la costa, bajando hacia el sur, ocurrió el primer desastre. 21 hombres desaparecieron en el mar después de una terrible tormenta. Unas olas increíbles los habían arrancado de la cubierta de l'Astrolabe. La Pérouse enfiló entonces hacia el oeste y fue para el lado del Asia. Llegó hasta Macao, en el estuario del río Xi, el río que se llama Xi hoy. Luego fue hacia el norte y cartografió toda la costa de ese lugar del Asia. Bordeó Taiwán, que en realidad es una isla. Cruzó entre Japón y Corea, navegó el estrecho que separa Japón de la isla rusa de Sajalín, y a fines de su segundo verano de exploración, los buques llegaron a la famosa península de Kamchatka. Allí se produjo un entredicho entre la Pérouse y un oficial llamado Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps, que no aguantaba más y se quería bajar. El capitán lo dejó bajar con una condición: el oficial debía atravesar Siberia y llevar información acerca de los logros de la expedición a Francia. Si lo bajó en la costa rusa, pero dice: andate a París, nosotros seguimos, y vos tenés que ir a París como puedas y dejar información. Y el tipo fue caminando. Tardó un año. Y fue otro que pudo contarla, ¿no? En Versalles, donde conoció a Luis XVI, fue recibido como un héroe y fue nombrado cónsul en Kronstadt. Pero dejemos a nuestro amigo el de Lesseps.
En septiembre, vamos otra vez con los muchachos que estaban Sí. en el Pacífico. Septiembre de 1787, la expedición ya estaba nuevamente en las latitudes del Pacífico Sur. Un día se detuvieron a cargar agua en Tutuila, que es la actual Samoa. Y de los árboles aparecieron miles de nativos armados con piedras y palos. Murieron 20 franceses. Entre ellos estaba Fleuriot de Langle, capitán del astrolabe. El resto pudo nadar hasta el otro barco. Al borde del amotinamiento, ¿no? Porque imagínense Sí, la sí. bronca que habría, siguieron viaje hasta la costa de Australia. En 1788 los franceses se sorprendieron en encontrar naves inglesas. Era la famosa primera flota que llevaba a bordo 750 convictos, presos, que iban a fundar la primera colonia en Australia. Algunos de los marinos desencantados se sumaron a la escuadra inglesa y abandonaron a la Pérouse, quien aprovechó el regreso de los que abandonaban para enviar cartas. Llegaron los otros a Australia y mandaron cartas con la información. Y aquella fue la última vez que se supo algo del resto de la expedición. El 10 de marzo, los dos barcos zarparon de Australia con un curso hacia el noreste para esfumarse, según cuenta Carlyle, en el completo azul sin dejar huella. Para el verano de 1789 ya había pasado un año desde la última noticia de la Pérouse, pero Francia tenía preocupaciones más importantes. Imagínate, sobrevenía la Revolución Francesa. 2 años más tarde, el gobierno francés ofreció una recompensa por cualquier noticia de la Pérouse y envió al Pacífico una nave en su búsqueda a cargo de Joseph Antoine d'Entrecasteaux. En mayo de 1793 llegaron a Vanikoro, una isla al norte de Australia. La tripulación avistó un humo que subía en varios puntos elevados de la isla. D'Entrecasteaux estaba seguro de haber encontrado a la Pérouse, pero en el momento en que se acercaba a la isla, resulta que casi naufraga y se asustó el capitán. Y, bueno, que al final retrocedió y murió después en Java en un encuentro con barcos holandeses. Los franceses, después de aquel episodio, no volvieron a mandar ninguna expedición de búsqueda. Pasaron los años, muchos años. En mayo de 1826, un irlandés llamado Peter Dillon, que andaba por ahí comerciando, llegó a la isla de Tikopia. Cuando se acercó a los nativos para ofrecerles bolita de vidrio, notó algo extraño. Usaban cubiertos de plata, tazas y clavo de hierro, con las iniciales JFGP, Jean-François Galop de la Pérouse. Los lugareños le dijeron más tarde que habían obtenido todo aquello en un intercambio con los pobladores de Vanikoro. Dillon se dirigió hasta Vanikoro y allí le contaron que 2 barcos se habían encallado en los arrecifes de la isla durante una tormenta. La mayoría de la tripulación fue devorada por los tiburones y el resto usó la madera para hacer un pequeño bote y hacerse a la mar. Según contó, 2 extranjeros, que eran un jefe y un sirviente, quedaron en tierra y allí vivieron hasta su muerte. Más tarde le mostraron a Dillon el lugar del naufragio. Le llamaban Canal Falso o Pasaje del Naufragio. Eran un supuesto pasaje que en realidad escondía los corales más filosos del planeta, fíjese. Dillon encontró evidencias de los franceses en toda la isla, incluyendo una campana grabada, una talla de la flor de lis. En 1829, Dillon llegó a París
con los restos de la desafortunada expedición de la Pérouse. Años más tarde, un tal César Dumont d'Urville, que fue un expedicionario francés bastante famoso, que fue el que descubrió la Venus de Milo. Bueno, este mismo tipo descubrió por fin en el pasaje del naufragio anclas, cañones y lo que quedaba de los barcos. Antes de partir, Dumont levantó un monumento en Vanikoro en memoria del marino francés y de sus 400 desafortunados tripulantes. Digamos, para terminar, que los dos tipos que se salvaron de la misión de la Pérouse, uno porque no fue aceptado, que fue Napoleón, ¿no? Y otro porque se bajó y caminó hasta París, fueron amigos. Se encontraron a principios de septiembre de 1812. Y Lesseps, el que caminó desde Siberia hasta París, fue nombrado cónsul general en Moscú por Napoleón. Duró poco, unas pocas semanas después se retiró. Y luego fue enviado a Lisboa. Bueno, pero eso ya no importa, es otra historia. Y el conde de la Pérouse tenía 47 años cuando desapareció. Y no sabemos cuánto tiempo vivió como náufrago en Vanikoro. Es decir, si es que suponemos que él fue y su él fue el que se quedó a acompañante. vivir allí, ¿no? Con Sí, uno de sus subordinados. Bueno, linda historia, ¿no? Linda historia. Sí. Vamos a escuchar el tango que se llama La viajera perdida. Supongamos que es el viajero perdido en este caso. Lo canta Ruth Ataguile.